Buenos días, estimado. Aquí ya se encuentra el ejercicio, ¿no? Ya resuelto a través de las ecuaciones de fuerza cortante y momento flexionante. Bien, ya pasado digitalmente, empezamos con la solución, en el cual tenemos una viga, un apoyo fijo en A, una rótula en B, perdón, un apoyo móvil en B, una carga distribuida, 4 toneladas por metro, una carga puntual, 10 y 5 toneladas, y nuevamente una carga distribuida rectangular de 2 toneladas por metro, ¿no? Las distancias correspondientes, 4 metros, 3 y 2 metros. Bien, las incógnitas que vamos a tener con respecto a los apoyos. En el apoyo A vamos a tener dos incógnitas. En la horizontal, que viene a ser la reacción en AX, y de manera vertical, la reacción AY. En el apoyo móvil vamos a tener una reacción vertical, la reacción BY. ¿De acuerdo? Esas son las restricciones, ¿no? que se pueden tener de los apoyos. Ahora, para el cálculo de las mismas reacciones aplicamos las leyes de Newton. Pero antes debemos de calcular que todas las fuerzas distribuidas sean cargas puntuales. Para ello, recordamos que para hallar la carga puntual de una carga distribuida es el área, ¿de acuerdo? Entonces, tendríamos 4, que es la fuerza, ¿no? 4 por 4, que es la base, ¿no? Base por altura, sería 4 por 4, 16 toneladas. Y para el otro caso, tendríamos 2 por la base, ¿no? 2, la fuerza por la base, sería 2 por 2, 4 toneladas. De esta manera se calcula pues la carga puntual. Luego determinamos pues el centroide de la figura. Y un rectángulo pues simplemente es la mitad, ¿no? La mitad de 4 es 2, la mitad de 2 es 1. Simplemente es un poco más fácil. Bien, luego de determinar las cargas puntuales y las distancias correspondientes, entonces ya podemos continuar a las ecuaciones. Tendríamos sumatoria de momentos en el punto A, ¿sí? Recordemos que podemos también usar sumatorias en el punto B, pero se recomienda hallar los momentos con respecto a un punto donde pasen más incógnitas. En este caso hay 2 y en B hay 1, así que se le da preferencia al punto A. Es por ello. No, sí, de acuerdo, es por ese motivo. Bien, tendríamos la siguiente ecuación. Vamos a escribir los positivos y negativos con respecto al punto. Tendríamos el primero, 16, ¿sí? 16 es en sentido horario, ¿sí? En sentido horario es negativo. El momento es negativo, entonces aquí podemos observar negativo 16, ¿no? Luego, si hacemos una observación generalizada, 16 está para abajo, entonces es negativo. Entonces, por lo tanto, 10 también va a ser negativo, 5, 4, ¿de acuerdo? Todo va a ser, porque todo va a rotar de esa manera, ¿sí? Todo va a rotar de esta manera. Así que simplemente le colocamos, ¿no? Todas las fuerzas que están hacia abajo, pues van a representar el momento negativo. Y de esa manera es. Entonces, ya generalizando esa observación, decimos por la distancia. Entonces tendríamos 16 por 2, ¿sí? Que es el brazo. Luego tendríamos, aquí está 16 por 2, luego tendríamos 10, ¿sí? 10 hasta aquí por la distancia, que es 4. Aquí tenemos 10 por 4. Luego 5 por toda la distancia, ¿no? Desde el punto A hasta llegar hacia el punto de la fuerza, 5 toneladas. Entonces sería 4 más 3, 7. Aquí lo tenemos. Luego proseguimos con la fuerza de 4 toneladas. Entonces 4 toneladas y hasta aquí. No, aquí hay 1, recordemos. Entonces sería 4 más 3 más 1. Aquí lo tenemos, ¿no? 8. Luego finalmente la reacción BY, la reacción de B, es en sentido positivo, ya que es antihorario. Miren,
aquí va a rotar con respecto al punto A. Entonces va a hacer esa rotación, ¿no? En sentido antihorario. Entonces es positivo. Aquí lo coloco. La distancia desde el punto A hacia el punto B es 9 metros. ¿Sí? 4 más 3 más 2 son 9 metros. Y todo ello se iguala a 0. Ya de esta ecuación, pues se resuelve, es una ecuación de primer grado, y la reacción de BY es 13.16 toneladas. Positivo, ¿no? Bien, bien, de esa manera calculamos la reacción BY. Luego, continuamos con la sumatoria de fuerzas en el eje vertical. De tal manera que vamos a determinar, pues, la reacción de A, ¿no? Para eso decimos, sumatoria de fuerzas en Y, todas las fuerzas que suben son positivas y todas las fuerzas que bajan son negativas, de acuerdo al eje de coordenadas, ¿no? X y Y. Bien, entonces tendremos menos 16, menos 10, menos 5, menos 4, más 13.67, que es la reacción BY, luego más la reacción AY, ¿no? Que está subiendo y que queremos calcular. Todo ello es igual a 0, de tal manera que la reacción AY es igual a 21.33 toneladas, ¿sí? De manera positiva también. Listo, ese es el primer proceso, ¿sí? Que es el cálculo de reacciones, lo primero. Entonces, la reacción AX, la sumatoria de fuerzas en X es que AX se iguala a todas las reacciones horizontales. En este caso no hay ninguna reacción horizontal, por lo cual la reacción AX es igual a 0. Bien. Luego proseguimos con los cortes. Sí, el corte, vamos a tener 3 cortes, ya que el corte se realiza cuando hay un intercambio de fuerzas, ¿sí? Un cambio de fuerzas. Entonces, si acá en el punto A inicia con una carga distribuida, nosotros hacemos un corte para determinar cómo se comporta la viga en este tramo. Luego, cuando la fuerza ha terminado, queremos saber cómo se comporta la viga en este tramo. Y luego, cuando vuelve a ocurrir otra fuerza de diferente magnitud, entonces volvemos a cortar para determinar, pues, cómo se comporta en este tramo. Ahora, es lo mínimo, ¿sí? Los 3 cortes son los mínimos cortes que se pueden realizar. Ahora, si nosotros queremos hacer un corte por aquí, el corte 4 sí se puede, simplemente que ya no es necesario, ¿sí? Porque extendríamos los cálculos y ya no serían necesarios, básicamente, ¿no? Así que los 3 cortes son los cortes mínimos que debemos de realizar para calcular los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Entonces, empezamos con el corte 1-1, ¿sí? Vamos a cortar este tramo y vamos a considerar el lado izquierdo. Aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos 4 toneladas por metro, la fuerza RAY 21.33, ¿sí? La distancia, estamos cortando una distancia X, estamos cortando, tenemos un momento 1, una fuerza normal 1 y una fuerza cortante 1. Entonces, a partir de aquí, pues elaboramos las... Allá. Está 4, ¿no? 4 toneladas por X. Ahora, si queremos volverla puntual, pues tendríamos que ubicarlo, ¿sí? A X medios. La fuerza puntual, la cual sería 4 por X, sería 4X, ¿correcto? Así que tendríamos una fuerza puntual aquí de, ¿sí? La fuerza por la base. Entonces sería 4X. 4X. Listo. Aplicamos las ecuaciones. Sumatoria de momentos en 1 es igual a 0. Decimos, sumatoria momento 1 es positivo porque está antihorario. ¿Sí? Antihorario positivo. Antihorario positivo. Luego tenemos aquí
21.33 estamos yendo en sentido horario, así que es negativo, menos 21.33 por la distancia X, ¿sí? Hacia el punto, hacia el momento, ¿no? La distancia es X. Luego tenemos la carga puntual, bueno, la carga distribuida, ¿no? Sería en sentido antihorario, sería positivo. Está positivo, ¿no? Es fuerza por distancia, la fuerza 4x por la distancia, x medios. Aquí lo tenemos. Y bien, todo ello es igual a 0, de tal manera que la ecuación nos da 21.33 menos 2x al cuadrado. Eso vendremos a tener la ecuación del momento 1, ¿no? En el corte 1. Ahora, para determinar la fuerza cortante, podríamos recurrir a la matemática, que es la derivada del momento, la derivada de la ecuación del momento es igual a la fuerza cortante. Entonces, a la fuerza cortante 1. Entonces, simplemente lo derivamos. Entonces, 21.33x menos 2x al cuadrado. Vendríamos a tener, sería 21.33, ya que aquí el x es 1, ¿sí? Y ese 1 pasa a multiplicar, y luego 1 menos 1, 0, ¿no? Entonces, x a la 0 es 1, simplemente ya no se le coloca, y 21.33 por 1 es ese mismo resultado. Ahora, aquí vendríamos a tener lo mismo, ¿no? El exponente pasa a multiplicar, 2 por 2, 4, y se le resta 1. 2 menos 1, 1, aquí lo tenemos, 1. Y listo, de esta manera pues se calcula, ¿no?, la relación que existe entre la ecuación del momento y la ecuación de la fuerza cortante. Ahora, si en caso aún no se dominan las derivadas, pues vamos a calcularla, ¿no?, de una manera normal, por así decirlo. Entonces vamos a, decimos lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Tenemos menos la fuerza cortante más 21.33 menos 4x. Todo ello es igual a 0. De tal manera que negativo pasa al lado como positivo y tenemos la misma expresión. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, continuamos con el segundo corte. Eso con lo que respecta al primer, ¿no? El segundo, ya. El tramo, o sea, x, ¿sí?, está en función de x, y x va a variar de 0 a 4, ya que aquí hemos cortado, ¿no? El tramo 1 varía de 0 a 4, es lo que varía la fuerza distribuida. Bien. Luego, continuamos con el corte 2,2, el cual está aquí en este tramo de aquí. Decimos lo siguiente. Aquí está todo el procedimiento, ¿no? Ahora, podemos escribir nuevamente la carga distribuida o simplemente una carga puntual, ¿no? 4 por 4, 16, y listo, lo colocamos en su debido distancia correspondiente, ¿no? 4, 2, 2, aquí, 2, 2, listo, ¿no? En vez de escribir la carga distribuida, simplemente lo colocamos ya de frente la carga puntual, para ya no volverlo a descomponer nuevamente. Entonces, aquí tenemos una carga de 10 toneladas, y cortamos aquí, en ese tramo. Bien. Entonces, igual tenemos una instancia X, un corte, un momento 2, una fuerza normal 2 y una cortante en 2. Ahora, la fuerza normal no se toma mucho en consideración en una viga normal porque no existe fuerza horizontal. De acuerdo, así que esta fuerza normal en este caso es 0, ¿no? Porque sumatoria de fuerzas en X, esta fuerza es 0. Normalmente casi nunca se le considera. O capaz no en vigas normales, ¿no? Cuando es viga inclinada, ahí sí ya tiene un valor específico. Pero en este caso, en todos los casos va a ser 0, ¿no? En este ejemplo. Bien. Sumatoria de momentos en el punto 2. Tenemos lo siguiente, ¿no? El momento 2, que va a ser positivo, porque está antihorario, menos la fuerza 21.33, está yendo en sentido horario, ¿sí? En sentido horario va a ser en este sentido, ¿no? Va a ser todo este recorrido, y ese es en sentido horario, por lo tanto va a ser negativo.
Y si 21 es negativo y está subiendo, por lo tanto 16 y 10 van a ser positivos, ¿no? Negativo y positivo, ¿no? Porque están yendo en sentidos contrarios. Se hace esa observación. Y bien, entonces, determinamos 21.33 negativo por la distancia. ¿Cuál es la distancia? Desde el punto de la fuerza hacia el punto del momento. Sería 2 más 2 más x, ¿no? 4 más x es la distancia. Luego tenemos 16, el momento positivo, 16 por la distancia. 2 más x. Aquí tenemos 2 más x. Luego tenemos 10, 10 por x. Y todo ello se iguala a 0. Hacemos la propiedad distributiva, en el cual nos indica 21 por 4, luego 21 por x, 16 por 2, 16 por x. De esta manera, ¿no? 21.33 por 4, 85.32 y 21 por x. Aquí tenemos 21x, luego 16 por 2, 32, 16 por x, 16x y 10x. Simplemente resolvemos, ¿sí? Los números normales, 85.32 y 32 nos da 53.32. El resultado es negativo, pero pasa al otro lado como positivo, porque queremos dejar, ¿sí? M2 solo, así que todos los valores pasan para el otro lado con símbolo cambiante, ¿no? Signo cambiando. Entonces, 53.32. Y luego la fuerza menos 21.33x más 16x más 16x nos da más 4.67x. Pero si lo pasamos para el otro lado, cambia su símbolo. ¿De acuerdo? De esa manera funciona. Y listo. Entonces, luego, para hallar la ecuación de la fuerza cortante, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues derivarlo, ¿correcto? Entonces, aplicamos la derivada y decimos lo siguiente. La derivada de 53.32 menos 4.67x es menos 4.67. Ahora, si en caso, pues no, entonces simplemente aplicamos sumatoria de fuerzas en Y. Todas las fuerzas que suben menos todas las fuerzas que bajan se igualan a 0. Menos la fuerza cortante más 21.33 menos 16 menos 10 es igual a 0. La fuerza cortante negativo pasa para el otro lado como positivo, de tal manera que estas sumas y restas nos dan menos 4.67. ¿De acuerdo? De tal manera lo hemos confirmado, la fuerza cortante por la ecuación de, bueno, las leyes, ¿no? Por la parte de física y por la parte de matemática también derivándolo, ¿no? Y está totalmente confirmado. Es una manera más de confirmar todos los datos obtenidos. Luego, este corte, ¿sí? Esta función, ya que varía con x, es una función, nos da, va a depender x en el tramo de 0 a 3, ¿no? Estamos en este tramo. El primer tramo fue de 0 a 4, luego ahora este tramo será de 0 a 3. Aquí lo tenemos. Bien, y el corte 3,3 tenemos lo siguiente. La fuerza, ¿sí? Normal 16 toneladas, luego 10 toneladas, luego 5 toneladas, y cortamos en la carga distribuida. Aquí estamos cortando en la carga distribuida. Cuando aquí el valor vale 2. 2, listo, ¿no? Este 2 está en todo este tramo, así que le colocamos aquí 2 toneladas por metro, ¿no? Bien. Entonces, la carga puntual de este sentido sería, a ver, vamos a hacerlo así, 2 por x, 2x. ¿Sí? Base por altura, la base es x, la altura es 2, 2 por x, 2x. Listo. Hacemos sumatoria de momentos en 3 igual a 0. Primero especificamos los positivos y los negativos. 21.33 gira en este sentido, sí tiene que darle toda la vuelta al punto 3 y gira en sentido horario, por lo tanto es negativo. Y si 21.33 está subiendo y es negativo, por lo tanto
16, 10, 5 y 2 es positivo, ¿no? Para que haya ese equilibrio. Bien. Ya he determinado el signo de los momentos. Continuamos. El momento 3, positivo. Luego, menos la fuerza, 21.33 por la distancia desde este punto hacia el punto 3. Sería 2 más 2 más 3, 7 más X. 7 más X. Luego continuamos con la fuerza de 16. 16 desde el punto aquí hasta el punto 3. Sería 16, aquí lo tenemos, más 2 más 3 más X, ¿no? 5 más X. Luego tenemos 10 toneladas en el punto aquí, 3 más X, aquí tenemos, ¿no? 3 más X, listo. Luego tenemos 5, ¿sí? 5 la carga puntual por la distancia, X, 5X. Y por último, tenemos la fuerza de 2X, positivo, 2X por la distancia, ¿sí? Recordemos que es la mitad, ¿sí? Aquí la base total era 4, la mitad es 2, ¿no? Aquí es 2, la mitad es 1. Aquí es X, la mitad es X medios. Aquí tenemos, ¿no? Por X medios. De esta ecuación, pues, hacemos lo mismo, ¿no? La distributiva. Aplicamos aquí. 21.33 por X por 7, luego 21 por X, 16 por 5, luego 16 por X, 10 por 3, luego 10 por X y 2 por todo ello, ¿no? De tal manera que nos sale toda esta ecuación, solamente es hacer la multiplicación, ¿no? 21 por 7, aquí tenemos menos, ¿sí? Este es negativo, menos 149.31. Luego, menos 21.33 por X, menos 21.33X. Luego tenemos más 16 por 5, 80. 16 por X, 16X. 10 por 3, 30. 10 por X, 10X. El 5X simplemente baja y 2X por X medios, mitad de 2, 1, mitad de 2, 1, X por X, X al cuadrado. Ahora, de esta expresión, decimos lo siguiente. Los números que no conllevan X, ¿sí? Menos 149.31, 80, 30, realizamos la diferencia, ¿no? Las sumas y restas, y nos sale menos 39.31, negativo, pero pasa al otro lado con signo cambiante, sería positivo, ¿no? 39.31. Luego, lo que está con la variable X, tenemos 21.33 más 16X más 10X más 5X. Eso nos da 9.67 positivo, pero pasa al otro lado con signo cambiante, sería menos 9.67X. Y por último, este X al cuadrado simplemente lo pasamos al otro lado, ¿no? Positivo, negativo. No se suma, no se resta con X, ya que el exponentes son de diferentes grados. Mira, aquí está el primer grado, aquí está el segundo grado. En algunos ejemplos más avanzados hay también de tercer grado y no se pueden, pues, sumar, ¿no? Cada exponente se suma con su grado correspondiente. Y bien, aquí tenemos ya la ecuación del momento 3. Así que lo que hacemos para determinar la ecuación de la fuerza cortante es, pues, derivarlo. Así que aplicamos la derivada y nos da menos 9.67 menos 2X. Ahora, lo podemos comprobar por las ecuaciones también. Tendríamos menos la fuerza cortante más 21.33 menos 16 menos 10 menos 5 menos 2X. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que sube es positivo y todo lo que baja es negativo. Bien. Entonces, de esta manera,
ya confirmamos, ¿sí? El valor de la fuerza cortante en el punto 3. Está en función de X cuando X varía de 0 a 2 metros. ¿De acuerdo? Es lo que varía la fuerza distributiva. 0 a 2 metros. Ahora, para una observación más, para el corte 3-3, bueno, para cualquier corte, de hecho, cada vez que se hace un corte vamos a tener dos tramos, ¿no? El lado izquierdo y el lado derecho. Ahora, el lado derecho, ¿no? Normalmente se utiliza el lado más pequeño ya que requiere de menos cálculos. ¿Sí? O sea, en el ejemplo 1 cortamos y utilizamos el tramo más pequeño. En el ejemplo 2, pues está en el lado medio, así que es normal, creo, utilizar cualquiera. Luego en el tramo 3-3 es donde pues hay un poco de opiniones diferentes, tal vez, porque pudimos haber utilizado el lado más corto. Miren, ¿no? Este lado es pequeño, solamente tenemos la fuerza BY y la fuerza distribuida. Tenemos dos fuerzas. A cambio, el corte que hemos utilizado, ¿cuántas fuerzas tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5. A cambio, si hubiésemos cortado en el corte 3-3, hubiésemos tenido simplemente dos ecuaciones, ¿no? O sea, dos variables, ¿no? Entonces, se facilita los cálculos, pero para este ejemplo utilicé simplemente el lado más extenso, ¿no? Para explicarlo más detalladamente. Normalmente ante un examen simplemente se recomienda elegir el lado más corto, ¿sí? Por el tema del tiempo y las equivocaciones, el lado más corto es mejor recomendable. Ya para practicar sí se podría utilizar, ¿no? Para explicar el lado más extenso, ¿sí? Pero ante un examen el tiempo es bien preciado. Y listo, ya tenemos las ecuaciones, que es lo que nos interesa, ¿no? De los cortes, las ecuaciones. Entonces, pasamos al diagrama ya final. Tenemos aquí, primero son las fuerzas, diagrama de fuerza cortante, y después son los momentos, diagrama de momento flector. Listo. Vamos a graficarlo primero con las ecuaciones y luego lo comprobamos con el método de áreas. Tendríamos fuerza cortante. Cuando X vale 0, entonces este X vale 0, 4 por 0, 0. Tendríamos que la fuerza cortante vale 21.33 en el punto 0. Aquí no en el punto 0, 21.33. Luego, reemplazamos cuando X vale 4 y unimos, ¿no? Cuando X vale 4, vale 5.33, positivo. Y como es de primer grado, ¿sí? X es de primer grado, así que simplemente es recto. Luego, continuamos con la fuerza 2. La fuerza 2 nos indica de que cuando X luego, aquí la fuerza 2, la fuerza cortante 2 inicia, ¿sí? Aquí recordamos que inicia y aquí termina, inicia en menos 4.67, así que inicia en menos, aquí negativo, ¿sí? Todas las fuerzas positivas van arriba y todas las fuerzas negativas abajo. Negativo 4.67, aquí inicia. Y como no depende de X, simplemente es constante, es recto. Luego pasamos al corte 3-3 y nos indica que cuando inicia vale menos 9.67. Y luego cuando termina, pues aplicamos, ¿no? Cuando X vale 2, sería menos 9.67 menos 2 por 2 es 13.67. Es recto porque estamos en primer grado. Bueno, es recto cuando estamos en primer grado. Eso es todo, ¿no? Cuando el grado sube, ¿sí? Con X al cuadrado, X al cubo, ahí ya la gráfica cambia, ¿no? Pero cuando es lineal no hay ningún problema. Entonces, el lineal hasta 13.67 y aquí termina la fuerza 3. Ahora, del 13.67 hasta el 0, pues hay esa diferencia. Pero ¿cuánto vale la fuerza BY? La fuerza BY vale, aquí lo tenemos, 13.67. Entonces, 13.67, entonces con la fuerza BY sube y llega a 0.
¿De acuerdo? De esa manera. Ahora, normalmente se suele utilizar aquí poner los signos, ¿no? A pesar de que aquí ya está, simplemente se le coloca para tenerlo mejor referenciado. Positivo, negativo, negativo. Luego continuamos con los diagramas, ¿no? Con los momentos. Cuando X vale 0, todo vale 0. Cuando X vale 4, entonces 21.33 por 4 menos 2 por 4 al cuadrado nos da 53.32. Ahora, como es una ecuación cuadrática, pues la gráfica cambia, ¿no? Ya es una gráfica cuadrática. Ahora, para graficar el momento, ¿no? O graficar la ecuación, normalmente se suele utilizar los parámetros. Sería 0, 1, 2, 3 y luego con 4. ¿Sí? O si en caso esos valores aún no son muy amigables, entonces se le coloca 0, luego cuando 0.5, luego 1.5, 2.5, ¿no? Entonces, no hay ningún límite, ¿no? Tú puedes colocar de 0 o puedes avanzar de 1 a 1, o puedes avanzar de 2 en 2, o los tramos que tú consideres necesarios, ¿no? La cuestión es que debe de reflejarse el valor final. Los valores de aquí no son tan importantes, por así decirlo, pero los finales, ¿no? El inicio y el final son los valores donde cambia la fuerza. Bien, luego el momento 2 inicia en 53.32. Aquí tenemos 53.32. Coincide, estamos bien. Luego cuando vale 3, ¿no? 53.32 menos 4.67 por 3 nos da 39.31. El lineal porque estamos en primer grado. Luego, terminando, el momento 3 inicia en 39.31. Ahí está, 39.31. Y luego se reemplaza, ¿no? Cuando X vale 2. Y ya, termina en 0 y esa es pues toda la... Se coloca, ¿no? Positivo para tenerlo referenciado. Positivo, positivo y positivo. Bien, este es el diagrama final. Así sale, este es todo el procedimiento. Y bueno, yo personalmente hago énfasis en que se debe de estudiar o manejar totalmente las derivadas, puesto que, claro, aquí al empezar el curso, ¿no? El tema de estática, empezamos, ¿no? Empezamos con las derivadas, pero no solo en este curso, porque cuando se llegue al curso de estructuras 1, para aprender el método de trabajo virtual se necesita derivadas. Para aprender el método de teorema castellano se necesita derivadas. Para aprender el método de doble integración se necesita pues integrales, ¿no? Doble integración. Entonces, la derivada de la matemática, la derivada del integral nos van a acompañar hasta pues mucho tiempo más. Así que no es recomendable ignorarlo por mucho tiempo, ¿no? Es mejor practicarlo y luego confirmar tus resultados con la ecuación, ¿no? Con la ecuación, con la ecuación, con la ecuación. Pero te invito a que intentes, ¿no? La fuerza cortante. Y si no te acuerdas mucho cómo derivar, pues es una derivada simple. Solo son sumas y restas. No hay logaritmo natural, no hay función trigonométrica, ni nada de ello. Solamente son, pues, el inicio, ¿no? El inicio de la derivada. Así que, pues, eso fue toda la explicación de este ejercicio. Espero que hayas comprendido y bien, eso sería todo.